Podcast. Lo mejor está por escuchar. A finales de 1998, en San Sebastián se respiraba euforia. Los buenos resultados de la Real Sociedad en la Copa de la UEFA acercaban a los vascos a ser campeones de Europa. El partido de vuelta de octavos de final contra el Atlético de Madrid se iba a celebrar en Madrid el miércoles 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción, festivo en gran parte del país. Desde muy pequeña, Maider Gorostidi había vivido la pasión por el fútbol, por la Real Sociedad. Iba a menudo con su madre al estadio de Anoeta y conocía a muchas otras mujeres que compartían esa afición. En 1995, junto a un grupo de amigas, decidió crear el grupo femenino de animación, La Peña Izar. Como el resto de grupos de animación, también La Peña Izar viajó a Madrid ese 8 de diciembre para apoyar a su equipo. A pocos días del evento sobraban todavía algunas plazas en el autobús, así que hicieron correr la voz y hasta pusieron un anuncio en el periódico. Las integrantes de Izar hablaron con todos sus amigos y con las otras peñas de la Real, hasta con la directiva del club. Cuando explicaron a otros peñistas que iban a Madrid, más de uno las advirtió que tuvieran cuidado, que la capital española no era una plaza amable para los vascos durante los partidos de fútbol. También las avisaron desde la dirección del equipo. Esta les facilitó un número de contacto con la policía para que avisasen antes de llegar a Madrid para ser escoltadas hasta el estadio. En el plano político se respiraba relativa calma tras el anuncio de una tregua indefinida por parte de ETA y la ilusión de un posible proceso de paz a la vista. Aún así, la hostilidad hacia los equipos vascos en el resto del país era manifiesta, sobre todo por parte de los grupos más radicales de extrema derecha, que acusaban a todos los vascos de ser terroristas. Sin darle más importancia y con la absoluta certeza y la evidente inocencia de que ellas tan solo iban a animar a su equipo, las integrantes de la Peña Izar salieron para Madrid. Crímenes de odio, una producción original de Podium Podcast. Episodio 7. Aitor Zabaleta, la caza del vasco. Tras salir de Andoain, el bus hizo unas cuantas paradas en varios de los pueblos para recoger a todos y todas las que se habían apuntado al viaje. Maider subió la primera. Aitor y Verónica subieron después, en Donostia. Todos recuerdan a Aitor, un tipo grandote de 28 años con su enorme gorro de la Real, dicharachero y bromista, que estuvo contando chistes animando todo el viaje. Aitor era lo que los vascos llaman un jatorra, un tío majo, una persona extrovertida y bonachona. Era un aficionado al fútbol, un forofo de la Real, y compaginaba sus estudios con el trabajo en el restaurante de su familia. Poco antes de llegar a Madrid, pararon a comer en un centro comercial de Alcobendas. Desde allí, antes de reiniciar la marcha y poner rumbo hacia el estadio Vicente Calderón, Maider buscó el teléfono de la policía que le había dado la directiva del club. Y tal como les habían dicho, avisó de dónde estaban, para que las escoltasen hasta el estadio. A los pocos minutos, a las 5 de la tarde, apareció un coche de la policía para escoltar al autobús. Por el camino se cruzaron con otro autobús de aficionados de la Real, el bus de la Peña Mújica. Todos se conocían e incluso los de Mújica se habían ofrecido para hacer el viaje juntos, pero la Peña Izar prefirió ir por su cuenta. Ahora, la Peña Mújica iba a hacer tiempo al barrio de Vallecas, una zona relativamente segura para los aficionados vascos. Pero las muchachas de Izar declinaron de nuevo la invitación y decidieron que iban a hacer tiempo cerca del estadio. Cuando llegaron al Vicente Calderón, algunos miembros de la Peña preguntaron a una pareja de policías municipales dónde podían ir a tomar algo. Maider y sus compañeras recuerdan que fue un agente de ojos claros quien les indicó un bar llamado El Parador. Las calles parecían tranquilas y no había demasiada gente por la zona todavía. Eran las 5:30 y faltaban horas para el inicio del partido. La Peña Izar se fue a tomar algo al bar que había sugerido el agente de policía. Estaban tranquilas y relajadas
hasta que una mujer que vendía bufandas y banderas delante del estadio les advirtió de que estaban en la boca del lobo. Les dijo que se marcharan lo antes posible, que el parador era el bar al que iban los radicales del Atlético antes de cada partido. Estos ultras eran de los grupos neonazis más violentos de toda España, y esa era su madriguera. Las integrantes de la Peña Izar corrieron la voz entre los suyos disimuladamente. Tocaba irse antes de que llegasen los ultras. Pero ya era demasiado tarde. Tal y como pusieron un pie fuera del bar, vieron a varias personas acercarse hacia la puerta, en actitud hostil, coordinados, como si las estuviesen esperando. Los vascos huyeron hacia unos coches de policía que había cerca, creyendo que allí estarían a salvo. Maider agarró a su madre y la sacó fuera del bar. Hablaban en euskera entre ellas. «¿Tú qué hablas, hija de puta? Habla en español, puta vasca», le increpó una mujer al mismo tiempo que las empujaba. Los ultras habían llegado y estaban rodeando y persiguiendo a los hinchas de la Real, que huían aterrorizados. Cuando algunos de ellos lograron llegar donde estaba la policía, los agentes les dijeron que fueran hacia la puerta principal, justo en la parte opuesta del estadio. Inexplicablemente no hicieron nada para parar el ataque de los ultras del Atlético. Los aficionados vascos no daban crédito. La actitud hostil era evidente tanto por parte de los ultras como de los agentes de policía. No estaban a salvo en ningún sitio. Nadie les iba a proteger. No conocían la zona, así que echaron a correr en todas direcciones, buscando la puerta principal. En ese momento de confusión, llegaron dos coches a toda velocidad. Pararon cerca de un grupo de seguidores de la Real. Bajaron varios hombres. Al menos uno de ellos llevaba un cuchillo. Los que habían llegado a la puerta principal del estadio, perseguidos por la turba neonazi, fueron empujados violentamente por los agentes de policía que custodiaban el acceso. Maider y sus acompañantes no entendían nada. Les estaban persiguiendo y agrediendo, y la policía no solo no actuaba contra los agresores, sino que se mostraba hostil. Por eso le preguntó a uno de los policías que qué estaban haciendo. Maider recuerda la respuesta de aquel agente. «Os estamos dando lo que os merecéis, hijos de puta». No todos los seguidores de la Real habían conseguido llegar hasta la puerta. Uno de los ultras le había quitado el gorro a Aitor y se lo había destrozado. Una mujer le robó la bufanda a Verónica, la pareja de Aitor. Aitor se había rezagado plantándose ante varios neonazis que increpaban a una mujer que iba con un niño de 6 años. Fue entonces cuando 4 individuos se acercaron hacia él y lo rodearon. Uno de ellos, sin mediar palabra, sacó un cuchillo y le asestó una puñalada en el pecho. Aitor caminó unos pasos. Se acercó a Verónica y a otros amigos. Tenían manchas de sangre, pero se mantenía en pie. «Vero, me han pinchado. Tengo sangre en el jersey», le dijo a su novia. A los pocos segundos se desplomó. Estaba gravemente herido. «Vero, me estoy muriendo». La mayoría de los aficionados de la Real que había huido de los ultras entró en el estadio entre los empujones de la policía y los gritos de algunos seguidores del Atlético que los increpaban desde las gradas. Faltaba gente. No había teléfonos móviles y no podían contactar con los que no estaban. Aitor y Verónica entre ellos. Pronto se corrió la voz de que habían agredido a Aitor, pero nadie sabía la gravedad de sus heridas. Verónica lo acompañó en la ambulancia hacia el hospital. La espera en las gradas se les hizo eterna a los integrantes de la Peña Izar, esperando noticias de Aitor y Verónica. Los jugadores de la Real sabían que había habido algún lío fuera del estadio, pero nadie les advirtió de la gravedad de lo que había sucedido. El partido iba a empezar, y aunque supuestamente los seguidores vascos ya estaban a salvo dentro del campo, los nervios por la cacería que acababan de sufrir los mantuvo tensos todo el rato. Seguían esperando noticias de Aitor. Un periodista se acercó a varios de ellos y les dijo que Aitor estaba bien, que le estaban dando algunos puntos en el hospital y que volvería para la segunda parte. Todos respiraron aliviados, pero Aitor no apareció. Tampoco tuvieron nuevas noticias.
Los ultras del Atlético gritaban contra los vascos y quemaron varias banderas y curriñas, la bandera del País Vasco. Hacían el saludo nazi, se jactaban de cómo habían hecho correr a los seguidores de la Real. El partido terminó. El Atlético había ganado la Real 4-1. Los aficionados vascos tenían que ir hacia sus autobuses para volver a Donostia. Aitor y Verónica seguían desaparecidos. Las integrantes de la Peña Izar no querían marcharse sin ellos, pero la policía los llevó hasta el autobús, les obligó a subir y los escoltó obligándoles a poner rumbo hacia el País Vasco. Los nervios y la incertidumbre sumergieron a todos los pasajeros en un tenso silencio. El viaje de vuelta a Donostia es largo. Tan solo rompe el silencio el sonido de la radio cada hora, cuando se emite el boletín informativo. La noticia sobre el apuñalamiento de un joven vasco en Madrid a las puertas del estadio Vicente Calderón había saltado ya a todos los medios de comunicación. Estaban interviniendo en el hospital. Su estado era grave. Poco antes de llegar a su destino, a las 3 de la madrugada, la triste noticia llega a los informativos. Aitor Zabaleta ha muerto. Maider llegó a su casa pasadas las 7 de la mañana. Su padre la esperaba despierto. Sabía lo que había sucedido. El teléfono no había dejado de sonar. Era el número de contacto que dio de la Peña Izar, el de su propia casa. Ahora, esta veinteañera que había puesto en marcha aquella peña de animación con toda su ilusión, se veía sobrepasada por los acontecimientos. Nadie podía entender que alguien quisiera hacerte daño o matarte por ser de uno u otro equipo, por ser de un territorio concreto. A ellas y a ellos, a Aitor, por ser vascos. El asesinato de Aitor Zabaleta fue la culminación de la cacería que durante horas habían protagonizado los ultras neonazis del Atlético de Madrid por toda la ciudad. Desde el mediodía habían estado por el centro buscando a los seguidores de la Real y a varios de ellos les habían robado sus bufandas y sus banderas, les habían agredido y amenazado antes de que estos llegaran al estadio Vicente Calderón. Las agresiones y las algaradas de los ultras neonazis en España eran conocidas desde hacía años. Los clubs mantenían en muchos casos estrechas relaciones con sus líderes. Les regalaban entradas, les invitaban a eventos e incluso les facilitaban espacios dentro de los estadios para que guardasen sus materiales. El caso de los ultras del Atlético no era singular. Sucedía en casi todos los equipos de Primera División. La violencia de algunos de estos grupos era noticia casi todos los fines de semana, pero aún así, en cada partido, se les podía ver en sus gradas. Su actividad, su violencia, se hacía notar principalmente en las calles, en los aledaños de los estadios, su particular zona de confort. Unos días antes del asesinato de Aitor, los seguidores vascos del Athletic de Bilbao ya habían tenido problemas con los ultras madrileños. La visita ahora de los seguidores de la Real fue la excusa perfecta para que los neonazis se organizaran para la revancha. Fue lo que denominaron la caza del Vasco. El grupo que estuvo detrás de la cacería contra la Peña Izar fue identificado como Bastión 1903, una escisión del Frente Atlético, la Peña Ultra del Atlético de Madrid que controlaba la grada. Se trataba de un sector con estrechos vínculos con organizaciones neonazis de la capital, creado tan solo unos meses antes. Sus líderes provenían de otros grupos fascistas como TNT o Bases Autónomas, y tenían contactos con grupos dedicados a la extorsión y al tráfico de drogas. La policía los conocía bien. La mayoría de ellos ya habían sido detenidos antes, así que no fue difícil identificar a varios de los participantes en los incidentes que habían terminado con la vida de Aitor. La semana anterior, durante el partido contra el Athletic de Bilbao, algunos de ellos habían colocado una pancarta en el Vicente Calderón con el nombre de Bastión 1903. Y las cámaras de televisión habían grabado en aquel momento a todos los que se colocaron detrás de aquella pancarta. Pocos días después del asesinato de Aitor,
la policía detuvo a una veintena de sospechosos del entorno ultra del Atlético de Madrid, a los cabecillas de Bastión entre ellos. El juzgado de instrucción decretó el secreto de sumario. 2 meses después se hizo público el resultado de la investigación. Uno de los detenidos había delatado al presunto autor de la puñalada. Se trataba de Ricardo Guerra Cuadrado, un conocido neonazi madrileño que había sido detenido varias veces y que en el momento del crimen se encontraba cumpliendo el 3er grado de una condena anterior. Guerra tenía 23 años y era de Las Rozas, un pueblo madrileño de rentas altas. Sus padres vivían en un chalet y él había estudiado en un colegio privado. Fue detenido el 15 de diciembre, 10 días después del crimen, a las puertas de la prisión, donde iba a dormir entre semana para cumplir condena por varios delitos. La jueza comunicó entonces que se abrían 2 procedimientos distintos. Uno por la muerte de Aitor Zabaleta, con jurado popular, en el que Ricardo Guerra aparecía como acusado de homicidio, y un procedimiento abreviado por un delito de desórdenes públicos contra 11 personas, por los incidentes que rodearon el crimen. Este juicio se celebró unos años después, en contra de lo que pedía la acusación. Esta entendía que los incidentes y la muerte de Aitor debían ser juzgados en una misma causa y considerar a todos los imputados cómplices del asesinato del joven vasco. La decisión de la juez, apoyada por el fiscal, permitió que el caso recayese tan solo sobre una persona, Ricardo Guerra. Y a pesar de que cuando Guerra apuñaló a Aitor había otras 3 personas con él, la jueza dejó en libertad a los otros acusados de participar en la cacería. La indignación de la familia era total. Hasta la policía había aportado pruebas de la organización de la cacería y la intención de agredir a los seguidores vascos por parte de este grupo neonazi. Pero ni siquiera el fiscal defendió esta versión. La familia de Aitor, representada por Javier, su padre, emprendió una titánica lucha para sentar en el banquillo a todos los responsables de su muerte y poner sobre la mesa la impunidad y la peligrosidad de las bandas neonazis que habían colonizado las gradas de los estadios de fútbol. Su objetivo, en este caso, además de encontrar justicia para su hijo, era conseguir que se considerara a Bastión una asociación ilícita, responsable de la organización de la cacería que acabó con la vida de Aitor. Según constaba en la instrucción del caso, Bastión era un grupo radical caracterizado por su comportamiento violento, relacionado con grupos de skinheads neonazis, que tenía como objetivo alterar la paz pública y, en este caso, acosar, amenazar, insultar y agredir a los seguidores de la Real. El juzgado rechazó todos los recursos de la acusación. Se empeñaba en que solo Ricardo Guerra debía estar sentado en el banquillo. Se redujo todo a un acto individual, a un único autor, ignorando lo que envolvió aquel suceso, eximiendo de responsabilidad al resto del grupo y sacando de la ecuación a la organización neonazi Bastión, a la que pertenecían todos los arrestados. No solo eso, la jueza, con la aprobación del fiscal, decretó la libertad bajo fianza del asesino de Aitor, que se encontraba en prisión preventiva desde su detención. Tras un recurso de la acusación, la audiencia provincial mantuvo a Ricardo Guerra en prisión por un posible riesgo de fuga. En julio de 1999, 8 meses después del crimen, la titular del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, María del Rosario Esteban, dictó el auto de apertura de juicio oral contra Ricardo Guerra. La fiscalía pedía 19 años de prisión, la acusación 20, y una indemnización de más de 20 millones de pesetas para la familia de Aitor. El abogado de Ricardo Guerra, el asesino de Aitor Zabaleta, era un conocido y controvertido personaje que se había especializado en defender acusados en casos muy mediáticos: José Emilio Rodríguez Menéndez. Este abogado había sido editor de un medio de comunicación, el diario Ya. Pero el escándalo de una falsa entrevista con Antonio Anglés, el hombre más buscado del momento, el asesino de las niñas de Alcácer, un horrible crimen que conmocionó al país y cuyo responsable, el mismo Anglés,
estaba desaparecido, le obligó a dimitir. Se había inventado la entrevista. Ahora Menéndez volvía al foco mediático representando al asesino de Aitor. Y ante los medios aseguró que si Ricardo Guerra era condenado, él dejaría de ejercer la abogacía. El primer testimonio que declaró fue el acusado, Ricardo Guerra. No respondió a ninguna pregunta, tan solo a las de su abogado. Tras exhibirse en la sala un vídeo del partido anterior en el Vicente Calderón, que enfrentó al equipo madrileño con el Athletic de Bilbao, Guerra se reconoció entre los que colocaban la pancarta en las gradas de Bastión. El jefe del Grupo de Investigación sobre Violencia Urbana de la Brigada de Información de la Policía Nacional, Manuel Iglesias, confirmó la militancia neonazi de Ricardo Guerra. «Es un skin nazi bastante violento», dijo. Y lo relacionó con una antigua sección del Frente Atlético llamada TNT y con la organización neonazi Bases Autónomas. El policía afirmó que Guerra siempre pretendía destacar entre los suyos, ejerciendo la violencia de una manera más brutal. Dijo que solía ir armado con una navaja. Según el policía, Guerra había sido investigado recientemente por el crimen de David González, un joven asesinado presuntamente por neonazis en la zona de Moncloa, también en Madrid. Sin embargo, nunca se pudo demostrar su participación. El testimonio de este policía especializado sirvió para desgranar la composición de Bastión y del Frente Atlético, y para evidenciar el problema que existía en el fútbol español con las hinchadas neonazis. También para señalar la complacencia tanto de los clubs como de las autoridades ante un fenómeno que manchaba este deporte de odio, violencia y de simbología nazi. Sin embargo, el hecho de que fuese un policía quien había recomendado a los seguidores de la Real ir a tomar algo al bar de los neonazis no se tuvo en cuenta en el juicio, a pesar de que los testigos lo remarcaron varias veces. Nadie quiso investigar quién era ese agente de los ojos claros que envió a los seguidores vascos al matadero. Al fondo de la sala, varios hombres esperan atentos al siguiente testimonio. Eran conocidos neonazis, que estuvieron presentes durante todo el juicio, con una actitud desafiante. No se escondían, no disimulaban. Ese día estaban allí muy pendientes de lo que Iván, el chivato, iba a contar ante el juez. Iván Martín, el ultra que ante la policía y el juzgado había señalado varias veces que vio a su amigo Ricardo Guerra clavar la puñalada mortal a Aitor, fue también citado como testigo en el juicio. A pesar de que admitió su participación en los hechos, no estaba imputado. El día de su declaración ante el jurado, empezó a dudar. Dijo que no lo recordaba bien. Iván tenía escolta policial. Había recibido amenazas. Se retractó de todo lo que había dicho hasta entonces. Trató de exculpar a Guerra y sembrar la duda sobre la autoría del crimen. Los neonazis que estaban al fondo de la sala esbozaron una ligera sonrisa. Pero de poco sirvió que se retractase de lo que ya había declarado en anteriores ocasiones. 2 inspectores de policía ratificaron en su declaración el testimonio que Iván había prestado anteriormente y otros indicios de su investigación que señalaban sin lugar a dudas a Ricardo Guerra como el autor de la puñalada. También Arantxa, la mujer que aquella tarde iba con su hijo de 6 años al que Aitor defendió del ataque de los ultras, confirmó que fue Guerra quien se abalanzó sobre la víctima con un cuchillo. Ella fue la última persona que estuvo con Aitor segundos antes del apuñalamiento. Sin embargo, ni la policía ni el juez le habían enseñado fotos ni vídeos de los sospechosos para que identificase a los culpables. Fue allí, en el juicio, durante su declaración, cuando pudo por fin ver las imágenes de los sospechosos. Inmediatamente reconoció a los 3 acompañantes de Ricardo Guerra. La acusación pidió que se les imputase a ellos también, pues habían participado de la agresión, aunque no clavasen el cuchillo, y entendía que debían estar sentados también en el banquillo. Era una acción en grupo. Los 3, junto con Guerra, impidieron la huida de Aitor
y facilitaron su acorralamiento para que uno de ellos le asestase la puñalada. Pero la juez no lo consideró oportuno y libró a estos 3 neonazis de sentarse en el banquillo. El caso y la responsabilidad caían en su totalidad sobre Ricardo Guerra. El testimonio de Verónica, la novia de Aitor, fue especialmente duro. Relató el terror que sintieron tras verse rodeados, la valentía de su novio defendiendo a Arantxa y a su hijo, y reconoció la camiseta que llevaba Aitor y que se exhibió en el juicio, con los colores de la Real, manchada de sangre. Recordó los insultos que proferían los agresores mientras agredían a los seguidores de Donostiarras. Vascos hijos de puta, putos vascos de mierda. Todos los testimonios, tanto las víctimas como los policías, señalaron la organización de la cacería. Tenían claro que no fue algo improvisado. Aparecieron todos a la vez. Todo estaba calculado para cazar a los seguidores de la Real. Todo estaba organizado para matar a un vasco. Por 7 votos a favor y 2 en contra, el jurado declaró a Ricardo Guerra culpable de asesinato, condenándole a 17 años de prisión y a pagar 30 millones de pesetas, unos 180.000 euros, de indemnización para la familia. A pesar de que tan solo se juzgó a uno de los participantes de la agresión y que la pieza separada del juicio contra los integrantes de Bastión tardaría en celebrarse, la familia y gran parte de la sociedad celebró la sentencia. En abril del año 2000, Javier Zabaleta, padre de Aitor Zabaleta, denunció ante los medios haber recibido una carta amenazante de un grupo de extrema derecha. Las autodenominadas Juntas Españolas de Resistencia Nacional hicieron llegar al padre de la víctima una carta en la que advertían a Verónica, la novia de Aitor, que había unos militantes preparando una agresión contra ella, y pedía a la familia que no removiese más el caso y que se conformaran con la sentencia que había recibido Ricardo Guerra. No fue la única amenaza. Hubo llamadas a altas horas de la madrugada, gritos en los estadios celebrando la muerte de Aitor, pintadas y hasta una carta con una bala. Los neonazis entendían como un trofeo haber matado a un vasco y no soportaban que la familia no se achantara y siguiera buscando justicia. En septiembre de 2005 arrancó en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra 11 integrantes del grupo Bastión, acusados de participar en los incidentes que rodearon el asesinato de Aitor. Se les acusaba de desórdenes públicos y de asociación ilícita. El fiscal pedía 3 años de prisión para 9 de los acusados y 4 para otros 2. Era la primera vez que un grupo de ultras neonazis se sentaba en el banquillo, acusado de ser una organización creada para cometer delitos. La violencia de los grupos neonazis, tanto en el fútbol como en las calles, dejaba titulares casi todas las semanas en los medios de comunicación. Así que este juicio se presentó como una oportunidad para acabar con su actividad y con su impunidad. Además, el caso que ahora se juzgaba estaba atravesado por un terrible crimen que había conmocionado a todo el país. El juicio acaparó mucha atención, porque todo el mundo recordaba el asesinato de Aitor. Y el primero en declarar sería Ricardo Guerra. Guerra negó haber participado en ningún incidente. Dijo que vio todo desde la distancia hasta que los seguidores de la Real, que según él habían llegado provocando, le arrollaron. Dijo que Bastión era tan solo una pancarta y que no era ningún grupo organizado. Y sobre la procedencia de las 3 navajas y el puño americano que la policía encontró en su casa, dijo que lo guardaba desde su primera comunión. El resto de los acusados insistieron en que Bastión no existía, que era solo una pancarta que se ponía en la grada y tras la que se ponía cualquiera que quisiera, que a los presentes tan solo les unía su pasión por el fútbol, lo mismo que habían declarado durante el juicio por la muerte de Aitor.
Según varios testigos que participaron en este juicio, Bastión se creó como una sección todavía más radical dentro del Frente Atlético, con el objetivo de tomar la dirección de esta grada ultra y hacerse así con el control de la venta de material. Un negocio muy lucrativo que históricamente ha sido fuente de disputas internas entre los ultras de un mismo equipo. El carácter neonazi de este grupo y otros muchos similares que existían en España no era ningún secreto. Ellos ni siquiera se preocupaban por disimularlo. Al contrario, lo exhibían con orgullo como parte de su identidad. Aunque las banderas nazis supuestamente se habían prohibido en los estadios, la ley no se solía aplicar contra ellos, y todo el material de estos grupos y sus exhibiciones públicas estaban adornadas con toda esta parafernalia. Los gritos racistas, los saludos nazis y la simbología fascista campaba a sus anchas en el fútbol español. En diciembre de 2005, 3 meses después de celebrarse el juicio, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a los 11 integrantes de Bastión del delito de asociación ilícita. Consideraba que no se había acreditado que los acusados integraran, y cito literal la sentencia, un grupo con una mínima organización cuya finalidad fuera la de los hechos delictivos. Y consideró que muchos de ellos no tenían relación entre sí, más allá de verse en determinados partidos de fútbol. Se compraba así la versión de los ultras, que defendieron que Bastión era tan solo un nombre, una pancarta, que servía para aglutinar, en una misma ubicación, en el campo, a una serie de personas. Pero que esto no quería decir que todas estuvieran concertadas y tuvieran organización, por mínima que fuera, para llevar a cabo actividades delictivas. Aunque sí que se condenó a los acusados por desórdenes públicos a menos de 2 años de prisión, esta sentencia desechaba la idea de que se había organizado una cacería contra los vascos, como todos los testimonios afirmaron durante el juicio por la muerte de Zabaleta. Se cerraba así el caso que durante más de 7 años había estado salpicando al mundo del fútbol y, sobre todo, a la familia de la víctima, a la familia Zabaleta Cortázar, que tanto esfuerzo había puesto para señalar un problema, el de los neonazis asesinos en el fútbol, que gran parte de la sociedad se negaba a reconocer, y menos todavía actuar contra ellos. 20 años después de aquel juicio, la violencia en el fútbol y la presencia de los grupos ultras neonazis en las gradas y alrededores no ha desaparecido. Muchos de ellos siguen controlando las que hoy se conocen como gradas de animación, con otros nombres, con otra imagen y sin simbología nazi dentro de los estadios. Pero ante lo que estos grupos o sus miembros hagan fuera del estadio, los clubs siempre se lavan las manos. 16 años después del asesinato de Aitor Zabaleta, de nuevo, los ultras del Atlético de Madrid volvieron a ir de cacería. Esta vez contra los seguidores del Deportivo de La Coruña. Varias cámaras captaron la brutal agresión que sufrieron los gallegos y cómo uno de ellos, Francisco Javier Romero Taboada, de 41 años y conocido como Jimmy, era arrojado al río Manzanares tras recibir una paliza. Los neonazis del Atlético se cobraban así su segunda víctima mortal. Un caso que a día de hoy sigue abierto. El asesino de Aitor, Ricardo Guerra, siguió ocupando titulares años después del crimen, mientras cumplía su condena. En mayo de 2012, Guerra fue sorprendido tratando de entrar en prisión tras un permiso con más de 1 kilo de hachís encima. En diciembre de 2017, durante otro permiso, fue detenido junto a otros ultras neonazis del Atlético de Madrid en la ciudad belga de Brujas antes de un partido. Además de seguir vinculado con grupos neonazis, nunca pagó a la familia Zabaleta la indemnización que le correspondía. Habían pasado ya 25 años desde el asesinato de Aitor Zabaleta,
pero su nombre seguía presente en la memoria de todos los donostiarras y especialmente de todos los seguidores de la Real Sociedad. En diciembre de 2023, la Peña Bultzada, el grupo de animación de la Real Sociedad, organizó un emotivo homenaje en los alrededores del estadio de Anoeta. Cientos de personas se congregaron allí para recordar a Aitor y apoyar a su madre, a sus hermanos y a sus amigos. Javier, el padre que lideró la batalla judicial contra los neonazis que habían asesinado a su hijo, falleció en 2017, siendo un ejemplo de coraje y determinación en la búsqueda de justicia. Sobre el escenario estaban también Verónica, la que era novia de Aitor entonces, y Maider. En nombre de la Peña Izar habló otra mujer que también estaba aquel día, Nekane Diáquez. Durante todos estos años, tu nombre ha sido muy elogiado. ¿Sabes que una de las gradas de Anoeta lleva tu nombre? Te has convertido en símbolo de nuestra afición, en símbolo de lo que tendría que ser el deporte, símbolo de unión entre las culturas, los valores y las aficiones. Tal y como aquel día cuando hicimos el infierno, tú nos estás mirando desde el cielo chururdín. Sabemos que estás detrás de todos los partidos de la Real, porque tu fuerza nunca desaparecerá de nuestra casa, de Anoeta. Nekane se refería a que desde el año 2018 la grada de animación de Anoeta, de la Real Sociedad, lleva el nombre de Aitor Zabaleta. Cuando se cumplieron 20 años de aquel trágico suceso, el club anunció que este sería el mejor homenaje de toda la afición de la Real. Porque te queremos, porque somos una familia, porque somos la Real. Hablé con Maider poco antes de cerrar este episodio. Su papel en esta historia, no solo como fundadora de la Peña Izar y testigo de todo lo que sucedió aquel fatídico día en Madrid, sino como el de alguien que ha llevado la memoria de Aitor hasta hoy, más de 25 años después, me parecía imprescindible. Han pasado ya 26 años desde aquel 8 de diciembre, al que felizmente fuimos a Madrid a apoyar nuestro equipo. La vuelta fue terrible. Todavía no hay ni una mañana ni una tarde que cualquier detalle, cualquier comentario no me recuerde a Aitor. Pero puedo decir que lo vivo de muy diferente manera. Una puede ser que sea por el paso del tiempo, pero el paso del tiempo nunca va a borrar aquella cicatriz, aquellas heridas que marcaron a muchísima gente. Y sobre todo a Aitor, que perdió la vida, que lo mataron. Pero ya puedo decir que lo vivo de una manera muy diferente desde el homenaje que se hizo en Donosti, el homenaje que hizo muchísima gente que siempre ha estado allí, ¿no? Con nosotros en aquel momento, y desde el reconocimiento que se le ha hecho a lo que ocurrió, ¿no? De ponerle palabras a lo que sucedió. El ver que nuevas generaciones que todavía en aquel momento no habían nacido sepan lo que ocurrió y los motivos por lo que pasó, ¿no? Entonces quiero pensar que aquel suceso ha podido valer para unir colores, unir culturas, unir pueblos y unir ciudades, ¿no? Y que el objetivo es que el deporte nos sirva para hacernos mejores personas y que aquellos en algún lugar estarán viviendo a su manera, pero que ha servido para concienciar a muchos clubes deportivos y a muchas personas para erradicar esta parte de nuestro fútbol, ¿no? Aunque todavía queda mucho trabajo. Hoy, el nombre de Aitor es un símbolo de la lucha contra el odio, del coraje de una familia por la justicia. Y no solo en los campos de fútbol, en Donostia o en el País Vasco, sino en todas partes. 26 años después pienso que Aitor nos estará, mirando o estará en algún lugar orgulloso de su afición, orgulloso de sus colores, orgulloso de su Real.
Orgulloso porque lo hemos defendido y que lo recordaremos siempre. Recordaremos siempre pues animando a su equipo allá por donde esté. Crímenes de Odio es una producción original de Podium Podcast, escrito y narrado por Miquel Ramos. Diseño sonoro, Nico Solís. Producción, Sandra Martín y Lucía Villaverde. Producción ejecutiva, Jesús Blanqueño. Dirección, Eugenio Viñas.